Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Pueden descender mis hermanos de la alabanza, se pueden sentar. Bienvenidos todos mis hermanos, pastores, ministros de los 5 ministerios. Bienvenidos, bienvenidos. Parte del gozo extraordinario de este día es ver el hambre del pueblo. Durmieron acá como 95 personas para poder estar, agarrar un lugar bueno. De tal manera que hay algunos lugares que también veo vacíos y apartados, y creo que es hora de quitar, todos los apartados. No sé de quiénes serán estos lugares que están acá. Pero ya vendrían, ya vinieron. Bueno. Ok, entonces se los vamos a dejar para que no digan que somos malos anfitriones. Hemos estado recibiendo también la palabra poderosísima del Señor de una manera tan inquietante, tan asombrosa, y creo que Dios trae cosas hermosas para todo el pueblo. Yo quisiera, aparte de darle la bienvenida, este es un día que nosotros usamos para orar, para buscar al Señor, junto con algunos ministros a los cuales se les invita para que podamos compartir ya a solas, pero ese compartir a solas, si nos juntamos solo así, yo lo siento como un desperdicio, perdón por decirlo de esa manera. Mejor que vengan y los aprovecha todo el pueblo, ¿verdad? Y después me los aprovecho yo, ¿verdad? Para que logremos compartir algunos pensamientos y revelaciones, y que todos nos pongamos de acuerdo y se oiga una sola voz ya en la proclama, en las cosas que habrán de venir, porque es una proclama profética, pero también es un mandato apostólico, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitir el reunirnos en este momento, en esta oportunidad, en este lugar. Señor, estamos con mucha necesidad de oír tu voz, y por esa causa, Señor, estamos suplicándote que hagas descender sobre nosotros una unción gloriosa, una unción extraordinaria, una unción de revelación, como siempre lo haces. Estamos apelando a tu palabra y también respetuosamente a tu promesa, suplicándote que tú la cumplas hoy, Señor, trayendo la palabra y el Espíritu en los labios nuestros, y que se impregne en nuestro corazón y en nuestras mentes. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Déjeme contarle que yo quisiera tener como recoger espigas al respecto de algunas cosas que estuvimos platicando el día domingo, me parece, con los hermanos. Estuvimos hablando de un evangelio que yo le llamé el evangelio de la doble porción. Y estuve enfocándome específicamente en algunas cosas que me parecen muy interesantes y que con muchos de ustedes la hemos compartido en más de algún momento. Y no deja de asombrarme, definitivamente no deja de asombrarme. ¿Cómo podría dejar de asombrarme si es una palabra del Señor? Imagínese usted que nosotros recibimos una palabra, oímos un mensaje, nos lo comemos, y no podemos decir que nunca más lo vamos a volver a oír. Si a veces usted no, porque usted es bien consagrado, pero alguien mira una película y le gustó la película, La Guerra de las Galaxias, El Regreso del Jedi, algo así, y le gustó, y no la mira solo una vez. Cuando la están pasando en la tele, se queda otra vez ahí sentado, por no decir otra cosa, se queda ahí sentado, ¿verdad?
viéndola y de repente hasta le dice a los que vienen, a los que están a la par, ahí viene tal cuadro, ese pedacito me gusta de esa película. Y es algo que brota de la mente humana, de la inspiración humana. Cuanto más la Biblia, que es de inspiración divina, no podemos leer el mismo versículo una y otra vez, 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 y nunca nos va a cansar. Por lo menos a mí nunca me va a cansar. Yo creo que hay algunos que sí se cansan y empiezan a buscar los libros perdidos del Edén, la epístola del apóstol Judas Iscariote, la epístola de Bernabé, porque son libros que existen, para escudriñar ahí, y todavía no han terminado de leer el libro de San Juan. No han terminado de leer otras cosas. Entonces, la Biblia es una fuente inagotable. Bueno, en base a esto, y no es una defensa que hago de lo que voy a decir, he platicado, como le repito, con algunos de ustedes acerca de esa similitud que existe entre Isaías y la Biblia. Es decir, Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Lo asombroso es la puntualidad y el parecido que tiene cada capítulo de Isaías con cada libro de la Biblia. Por ejemplo, Génesis se parece al capítulo 1. El capítulo 66 se parece a Apocalipsis. El capítulo 39 del libro de Isaías se parece muchísimo al libro de Malaquías. Capítulo 40 vendría a ser el libro de Mateo, 41 Marcos, 42 Lucas, 43 Juan, y 44 vendría a ser el libro de los Hechos, y 45 el libro de Romanos. Y cuando usted los va comparando uno con otro, es asombrosa el parecido. Y a grandes rasgos hemos dicho algunas cosas que son las más notorias, como por ejemplo el capítulo 1, oídme cielos y escuchadme tierra, hijos crié y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Eso lo podemos ver en el capítulo 60, vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Isaías. Y cuando vemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí en ese capítulo es en donde hay un caos, en donde Dios había creado hijos y los había engrandecido y ellos se rebelaron. Es más, el capítulo 1 de la Biblia, ¿que sería cuál? Usted no está poniendo atención. Estoy viendo quién está entrando, hombre. El capítulo 1 de la Biblia, que sería, ¿qué? Es semejante al capítulo 1 de Isaías, repito, que dice, hijos crié y los engrandecí y estos se rebelaron contra mí. Y en el capítulo 1 es donde más se habla de los hijos de Dios. Adán, hijo de Dios. Génesis 1:28, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 6. De ahí en adelante ya no se vuelve a hablar de hijos de Dios hasta que aparece Job, que los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas. Una similitud extraordinaria. Y cuando nosotros vemos Apocalipsis también, el gusano que nunca muere, se mira en Apocalipsis y en el capítulo 66 de Isaías. El asunto es el siguiente. El asunto es que cuando se llega al capítulo 39, ahí se termina la Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, y empieza el Nuevo Testamento en el capítulo 40. Amén. Ya me dio a entender, ¿verdad que sí? Bueno, en el capítulo 40, que es en Mateo, el principio del Nuevo Testamento, miren lo que aparece. Y aquí fue donde yo me detuve, aunque aparecen muchas cosas más. Digamos, es en el capítulo 40, no sé si lo tienen por ahí, en donde dice, voz del que clama en el desierto. El capítulo 40, no sé si es el verso 3. Léetelo por favor, Gilmar. 43 de Isaías dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor,
allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y eso aparece en el libro de Mateo. Y es el principio del Evangelio. Entonces, cuando veo esto, ya en el versículo 2, desde el versículo 1, ¿de qué se trata el Nuevo Testamento? Léete el versículo 1 ya que lo tenés a la par. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? Oiga, por favor. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Fíjese pues, seguítelo leyendo y después yo grito. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Aleluya, denle un aplauso al rey. Fíjese que tremendo. Eso lo entendemos. Consolad, consolad a mi pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén. No le hablen a la mente, porque ese sería un evangelio pues mental. Ese sería un religioso, una religión. Háblenle al corazón. No se le puede hablar al corazón de la gente si no se les habla desde el fondo del corazón del que está hablando. Si yo me pongo a hablar aquí teología y aprendida por los hombres, les voy a estar hablando de acá, jamás les voy a llegar a su corazón. Pero si les hablo de lo que Dios me ha dicho desde que está en mi corazón, entonces le voy a poder hablar a su corazón. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es decirle a voces, gritado. Esto ya lo prediqué, pero como ya le dije que me lo vuelvo a saborear, ¿verdad? Decirle a voces, grítenles. Paremos acá. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo para predicar. Y es muy respetable. Y hay hermanos que hablan así bien pausado y se echaron premios de oratoria y entonces impostando la voz. Entonces, hermanos, sacando el aire de aquí, el diafragma, para que las cuerdas vocales no se le van a echar a perder y puedan predicar muchos años así. Pero nadie, hermano. Mire, pues si usted está viendo un partido de dos equipos que le gustan, Chinabajul contra Real Madrid, y usted le va al Chinabajul, y usted oye a un narrador deportivo. ¿Se recuerda de algún narrador deportivo de los nuestros que ha sido famoso? Aparte del doctor Tony Ríos, porque a él ya lo ponemos como apóstol, predicador de la palabra. ¿Alguien se acuerda de algún narrador de aquellos buenos? Neto Ponce, hermano. Neto Ponce Sarabia. Y avanza por la punta derecha y pase, no sé, y de repente, y gol. O usted lo oía. Y sí, sí, le pasó la pelota, me parece que es al número 10. Gol. Hacían algunos narradores de televisión. A mí cuando me gustaba ver esa cosa, lo que hacía era que lo miraba en la tele, le bajaba el volumen y ponía la radio. Y ahí me daba cuenta que los narradores también le echan salsa a los tacos, hermano. Ahora imagínense un predicador. Y entonces Jesús fue a la cruz, bajó al infierno. Fíjese. Y resucitó. Hermano, dan ganas de caerle con camorra. Uno se emociona. Si se le hizo rema a uno se emociona. Entonces le dice al pueblo a gritos. Empieza uno a gritar: Jesús resucitó, venció a la muerte, venció al diablo. Y toda la gente se contagia también de lo mismo, porque existe una emoción. Entre paréntesis, creo que eso no lo podemos fingir. Pero hay que explotarlo, pienso yo que. Y a veces lo que pasa con nosotros es que tenemos timidez
Doeg quiere decir timidez, y mató 85 varones que vestían lino fino, efod de lino fino. Así que muerte a la timidez. Porque a veces ahí está palpitante lo que quieres decir y no te... Hay que gritarlo. Hay que gritar, claro, si te alcanza el galío para gritar todo el mensaje. Yo conocí a un pastor que era de Cuba. ¿Cómo es que se llamaba ese hermano que se fue? Ese, Lázaro Santana. ¿Cuántos oyeron a Lázaro Santana alguna vez en su vida? Hermano, ese hermano, ya partió con el Señor. Ese cuate iba a decir yo, ¿verdad? Pero ese gritaba desde que empezaba a predicar y no le bajaba la voz. Ese sí le decía al pueblo a voces. Pero no es para regañarlos, sino que hay que decirles que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Denle un aplauso al Rey bendito. Y aquí viene una cosa bien tremenda. Oiga esto, que ha recibido el doble por todos sus pecados. Entonces yo a esto le llamé el evangelio de la doble porción. Ahora, ojo con esto. Mire cómo empieza Isaías capítulo 40 versículo 1. ¿Sí se acuerda de lo que lo leyó el hermano Gilmar o no? ¿Cómo decía? ¿Y por qué dos veces? ¿Por qué no solo dijo el Señor, consuelen a mi pueblo? Ya. ¿Por qué lo dice dos veces? Empieza el capítulo 40, que es el que encaja con el capítulo 40 de la Biblia, que vendría a ser Mateo, y la primera palabra que da es consuelen, consuelen, consolad, consolad a mi pueblo. Dos veces. Cuando Dios habla una cosa dos veces, no es porque sea una cacofonía, no es porque sea una vana repetición. No, Señor, tiene un propósito. Es porque el Señor está dispuesto, está fijo en eso y pronto va a suceder. Entonces el evangelio de la doble porción es que te van a consolar. Aquí viene otra cuestión tremenda. ¿A quién se consuela? Por lo menos el apóstol Pablo dice, y Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces, si estamos consolando al pueblo, ¿a quién le estamos hablando? Generalmente va a ser a un pueblo que está enluchado. Generalmente, no siempre le vamos a estar hablando a un pueblo que está deprimido, a un pueblo que está triste, a un pueblo que piensa que se terminó todo. Entonces viene la doble porción: consolar, consolar, consolar. Bueno, ya dije tres, ahí sería triple porción. Siervos de Dios, siervos y siervas, consolad, consolad al pueblo del Señor. Yo entiendo que a veces nos pusieron dentro de nuestras funciones a educar, a instruir, a corregir y a castigar. Porque como padres eso deberíamos de hacer. Instruir es dar órdenes, enseñar es explicar el porqué de la orden, corregir es cuando se hizo algo mal y entonces se agarra el camino correcto, y castigar es cuando ya se hicieron las tres cosas y no hicieron caso, entonces tal vez un jalón de orejas. Pero esa no es ministerio de jalar orejas. No es ministerio de convertirse en gente odiosa. No es ministerio de convertirse en pastores apaleadores. Es convertirse en una extensión del Espíritu Santo. ¿Y cómo le dicen al Espíritu Santo? El Consolador. Entonces tenemos que fluir con esa unción. Hay mucha gente que está deprimida. Bueno, pero sigamos acá.
Entonces, el domingo hablamos de algunas cositas. Dentro de ellas vimos a Eliseo y su doble porción. Y dijimos algunas cosas de Eliseo que a cualquiera de nosotros nos hubiera caído mal. Si usted hubiera sido condiscípulo de Eliseo, yo creo que a usted le hubiera caído mal Eliseo, y se lo voy a comprobar. ¿Se recuerda cuando llegó la mamá de los hijos de Zebedeo? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Que estos mis hijos se sienten, ¿dónde? Uno a la derecha y el otro a la izquierda, en el reino. Y el Señor le dijo: no sabe lo que estás pidiendo, eso solo le puede dar, eso el único que lo puede conceder es el Padre. Pero ¿qué actitud tuvieron los discípulos? ¿Qué actitud tuvieron? ¿Se enojaron con quién? Y ni siquiera ellos fueron los que hablaron. Y se enojaron con los otros. Aguantad vos, creídos, infelices. Ay, Dios mío. Mire pues, hoy tenemos una reunión pastoral muy linda. Vamos a comer juntos en el desayuno ya no, porque ya pasó, ¿verdad? En el almuerzo creo que tenemos que comer juntos. No sé cómo está el plan. Y en la cena. Y pues guardando las distancias, hermano, por favor. Pero el Señor me hizo la gracia, el favor, la misericordia de ponerme a mí como cabeza ministerial de la red ministerial de Benecer. Entonces, estamos sentados todos en la mesa y viene uno de los que están a la mesa y me dice: hermano Sergio, así, sí, yo quiero el doble de lo que usted tiene. ¿Usted cómo le cae a ese cuate? Sé sincero aquí conmigo. ¡Hala, qué bonito ese hermano! Así dice usted, ¿va? No, usted, ojo con ese muchacho. O sea, no hay que invitarlo, ya no hay que invitarlo. Vamos a ir a comer a Burger King, a él díganle que vamos a McDonald's. Pongámosle cascarita. Sin embargo, Eliseo le dice a Elías: ¿qué quiere? Le dice Elías: el doble tuyo. Entonces lo que yo quiero trasladarle es que no basta con que el Señor nos esté diciendo que es el tiempo de la doble porción. Se tiene que complementar con que yo lo crea. Yo quiero darte doble porción. No, yo me conformo con un rincón en el cielo, Señor. No, hombre, si no sos ratón. Se lo voy a poner de otra forma. Es que hasta cuando uno ora, hermano, depende cómo uno ora y se mira si uno es espiritual o no. Yo me recuerdo, yo conozco un hermano al que quiero mucho. No es de nuestra red, pero también queremos a los hermanos que no son de la red, porque son de Cristo. Entonces este hermano me estaba contando que él conoció de cerca a Gigi Ávila. Y él me estaba contando, pero cosas tremendas de Gigi Ávila, de su humildad. Y entonces me dijo: fíjate que cuando alguien le llegaba a hablar mal a Gigi Ávila, cuando alguien le llegaba a decir que otro estaba hablando mal de él, entonces agarraba al que le llevaba la noticia y le decía: vamos a orar por el siervo. Y lo arrodillaba de una vez. Y empezaba: Padre, bendice a ese siervo, Señor. Bendice a ese siervo que está hablando. Por favor, que sus campañas lleguen más gente que las que llegan a las mías. Señor, que se salve más gente con él que conmigo, Señor. Así dice el hermano que oraba a él. Que hayan más milagros en esa campaña que él está realizando que en las mías. En el nombre de Jesús. Y por último dice que decía: eso lo dijo el hermano y yo se lo puedo traer aquí algún día
para que él se lo corrobore. Y por último decía, pero también, Señor, por favor, recuérdale que yo también soy tu siervito. Fíjese pues, qué bonita oración, ¿eh? ¿Y cómo le hubiera parecido a usted? Señor, dame más, yo quiero bastante, Señor. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer y mayores van a hacer, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cómo oiría usted a alguien orando? Ahorita todo el mundo dijo ya vi extraordinario, y yo creo que es extraordinario. Pero ¿cómo oiría usted a alguien diciendo, Señor, dame el doble de lo que tuvo tu hijo acá? Señor, así, mira, vamos a ver, él resucitó a Lázaro, yo quiero resucitar a Lázaro y a María y a Marta. ¿Qué palabra le pondría usted a esa actitud? Atrevido, muy poquito. Osado no. Altanero, ya vas llegando. ¿Ah? Agresivo, abusivo y nuevo. Salido del huacal. Sin embargo, el Señor dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero ¿y quién lo cree? Somos tan humildes que no lo creemos. No, aparte el Señor es aparte de nosotros. No, es que no lo vamos a hacer nosotros. Es Él el que lo va a hacer utilizando a nosotros, y Él va a estar intercediendo ante el Padre. Pero si no cambiamos nuestra mentalidad de que estamos en el tiempo de la doble porción, vamos a tener problemas. Bueno, pero sigamos, porque mi propósito no es repetir lo que dije el domingo, sino que continuar, aunque está rica la repetición. A veces las repeticiones son ricas, hermano. Para el día de Acción de Gracias, algunos de ustedes comieron chompipe, pero ya los 3 días era pavo. Las sobras ya eran pavo. ¿Cómo le llaman? Un su sándwich de pavo, ¿verdad? Ya lo desmenuzó. Entonces, volverlo a saborear es rico. Hablamos del día sexto y su doble porción. Había que recoger doble porción. El que quería lo podía agarrar, y el que no, pues que no lo agarrara. Más o menos como en la fiesta del rey Asuero. El que quería tomar vino, que tomara vino, que no lo empujaran, que no lo estuvieran ahí mangoneando ni nada por el estilo. Pero si quería, bueno, y si no quería, también. Eso es más o menos el día sexto y su doble porción. Hablamos de Ana y su doble porción. Ana tenía serios problemas. Usted sabe que era menospreciada por Penina, pero muy amada por Elcana. Y entonces él dice que le daba doble porción porque la amaba. Hablamos de Job. Después de sus 42 capítulos que se lo llevó el río, hermano, dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. El doble. Sus familiares nunca lo llegaron a visitar, y cuando lo llegaron a visitar le llevaron oro, le llevaron anillo, le llevaron un montón de cosas. Oró por sus amigos que más parecían enemigos, se sanaron y Dios le dio el doble. Entonces hablamos de Job y su doble porción. Creo yo que lo hablé o no me recuerdo. Hablamos del primogénito y su doble porción. Al primogénito había que darle una doble porción, y la Biblia dice que nosotros estamos inscritos en la congregación de los primogénitos. Hablamos, o no sé si lo hablamos, de los cautivos de la esperanza y su doble porción. Entonces tenemos a Eliseo el día sexto, a Ana, a Job, el primogénito, y los cautivos de la esperanza con su doble porción, de la cual dice Isaías capítulo 40, versículo 2. Díganle al pueblo que capítulo 40, verso 1, consolad, consolad, doble porción. Capítulo 40, verso 2, ya recibí el doble de todos sus pecados, ya lo recibí de la mano del Señor. Doble porción, eso quiere decir, no es una invitación para pecar, pero quiere decir, ya te perdonaron los pecados del pasado. Pero si cuando yo regrese, dijo el samaritano,
al mesonero. Este gastó más. Se tomó un par de Coca-Colas de la refri y unas cuantas papalinas. Yo te lo pago. O sea, no es una invitación para pecar, pero recibió el doble por todos tus pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros. Pero no es invitación para pecar. Solo te estoy diciendo que es un evangelio de doble porción. Hermoso, ¿verdad? Ahora, solo otra cosita más, una espiguita más antes de continuar. Doble porción. ¿Por qué consolar dos veces? Cuando nos vamos a Isaías capítulo 61. En Isaías capítulo 61 también se le da doble porción. Vamos a ver. Isaías. Así rapidito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Isaías capítulo 61 también hay una doble porción, pero no me recuerdo en qué versículo está, así que vamos a leer los 11 versículos. No, devastadores. Mire. En vez de vergüenza, doble porción. Y en vez de humillación, gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, ¿qué? Pues serán el doble en su tierra. Este es un evangelio de doble porción. No es un evangelio de una sola porción, es de doble porción. Ahora, miremos aquí en Isaías, porque se me vino a la mente porque me recordé de este versículo que se lo voy a leer a continuación. Mire pues, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Este es el versículo que mencionaba Samuelito en el primer servicio. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Ahora mire pues, consolad a mi pueblo. Ahora mire, para consolar a todos los que lloran. A todos los que lloran. Primera porción de consolación. La segunda porción ya no se queda solo en consolación, sino que dice para conceder a los que lloran en Sión, en la iglesia, que se les dé diadema en vez de ceniza. No solo que estén, no solo que ya los consolaron y cuando están dormidos hacen como su muchachito que pasó llorando y al fin se durmió, y cuando está dormido, ¿o no le hacía así su muchachito a usted? Son bandidos esos muchachitos, hermano. A mí se me hace que ni dormidos están cuando le hacen a uno así, solo es para manosearle el alma. Pero aquí dice para conceder a los que lloran. Ya no consolación solamente la primera porción, sino que diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Como quien dice, están pasando una gran prueba y están contentos. No están consolados, están contentos. Bueno, volvamos aquí porque necesitamos entrar en el tema. Entonces la iglesia, híjole, me quedan 17 minutos, pero no importa. Entonces la iglesia debe de comprender que es una iglesia de doble porción. Entonces cuando nosotros vemos a la iglesia Chail, la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31 verso 10, en el versículo 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Doble porción. Pero entonces, fíjese usted que yo he leído muchas veces este Proverbios 31 y me gusta mucho porque es un poema, por cierto, que empieza en el versículo 10 con el alefato hebreo y termina en el versículo 31.
y cada versículo es coincidente con una de las letras del alefato. Digamos, el verso 10 es Alef, Bet, el 11 y así sucesivamente. Hasta que en el último, en el 31, está la letra Tau. Entonces, yo lo he visto, lo he leído, pero en base a esto lo leí de otra manera. Y me di cuenta que esta mujer virtuosa, que es la iglesia, asimiló la idea de la doble porción. Se lo voy a mostrar. Por Proverbios 31:13. Mire pues, mire lo que busca. Busca lana y lino. O sea que no se queda con una porción. Busca lana y lino. Pero cuando estamos diciendo lana, no me refiero al dinero, porque así le dicen en muchos lugares, ¿ah? Lana, no, sino que la Biblia dice, no, esto se lo tengo que leer. Regresemos a Isaías, que fue un libro que nos inspiró para esto también. Isaías capítulo 1, versículo 18 creo que es, en donde dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la mujer? Está buscando lana, ¿verdad? Pero la lana, según esto, sí, es primero perdón del pecado, que sería la primera parte. Si tu pecado es rojo como la grana, rojo como el carmesí, no, sean como la grana, vendrán a ser como la nieve. Eso es perdón de pecados. Pero si vienen a ser rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana. Esa es purificación. Déjeme explicarle la diferencia entre la sanidad y la purificación. Allá está aquel leproso. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos van y en el camino quedan sanados, pero solo uno queda purificado. Porque él regresó al sumo sacerdote genuino según el orden de Melquisedec, y él es samaritano. Todos los demás, a saber a dónde se fueron. Pero tenía que sellarse el perdón del pecado. El perdón del pecado se debe sellar con una purificación. Ya no está el pecado ahí, ahora hay que purificarlo. Se lo voy a poner con un ejemplo. Yo francamente no lo había entendido así. Pero una vez vino un hermano. Y entonces me dijo el hermano, era un hermano muy, muy amado, cercano, teníamos mucha confianza. Y me dijo: hermano, yo quiero confesarte algo. Yo tenía este pecado. Y me dijo cuál era su pecado, pero ya no lo estoy haciendo. Tengo ratos de ya no hacerlo. Ya lo dominé por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahorita lo que vengo es a purificarme. Por eso se lo vengo a presentar al sacerdote, solo para que ores por mí y selles esto. Ni me liberé ni me desenchamuques. Ya me desenchamucó el Señor. Solo vengo como para que lo confirmes. Pero esa es la purificación del pecado. Entonces oramos. Ni trabajo me dio, hermano. Miren, es como sellar algo. ¿Cuántos de ustedes saben más o menos cómo asar carne? No, pero ya no digo hacerlo tirar No, de los que saben. Hay alguien aquí de esos que hasta tienen sus
cosas que compraron y esas brochitas que les echan no sé qué y unas paletas y unas pinzas grandotas y que saben a qué distancia tiene que estar la parrilla y que el fuego debe estar a cuánta temperatura, cuándo taparlo, cuándo no taparlo. Yo no sé nada de eso, hermano. Yo lo único que sé es de comérmela. ¿Ah? Un tomahawk. Un día le voy a enseñar una foto de un tomahawk. Pero los que saben de eso usan una palabrita respecto al pedazo de carne y dicen, no, es que hay que sellarlo. Yo hasta la fecha no sé de qué me están hablando, pero me imagino que es el toque final y que si no se le hace ese toque no va a quedar 100 puntos esa carne. Entonces, hermano, disculpe, ¿alguien sabe de eso? Sí tenemos chef. No, no tenemos chef. Bien, ella es chef. Llévale el micrófono aquí a la hermana. Es para que no se salga la humedad de la carne, perdón, para que no se rieguen los jugos, para que sellar la carne, para que no quede seca, sino que quede jugosa y se pueda cocer bien por fuera. Ahora y entiendo por qué no me sale bien a mí. Pero eso, ¿cómo se hace aquí entre nos? ¿Cómo se sella? Se pone la carne y no se le echa nada más que sal gruesa, sal y pimienta. Pero la sal gruesa, la sal normal le bota los jugos a la carne, pero la sal gruesa, que es la sal kosher, esa es lo único que hace ayudar a sellar con el fuego o el calor. ¿Ya vio? ¿Ya se dio cuenta? Porque a usted le gustan más los chucos que la carne asada. Bueno, lo selló, hizo algo. Entonces, con lo del pecado, uno tiene que terminar, finiquitar eso como ministro. Entonces, parecería que esta es la purificación. Parecería que el primero es el pecado perdonado y el segundo es la purificación. La purificación es la que hacía el sumo sacerdote cuando miraba al tipo y decía, no, él está sano, sellado, purificado, váyase, ya esa enfermedad no regresa. Entonces ella busca eso. Ella no busca solamente el perdón del pecado. Ella busca la purificación. Ella busca lana. Pero no solo eso, sino que ella busca lana y lino. Porque ella sabe que si no busca el lino, va a terminar pecando otra vez. Porque el lino son las acciones justas de todos los santos, según lo dice Apocalipsis 19. Entonces, si ella no hace lo que tiene que hacer, estoy hablando de la iglesia, si ella no hace lo que tiene que hacer, entonces entra en pecado, porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, está pecando. Entonces ella entendió, mi función es doble. Busco lana y busco lino. Eso es lo que voy a buscar. Busco lana y busco lino. Busco lana y busco lino. Busco lana y busco. Ay, iglesia bendita del Señor. Busca lana y busca lino. Desde esta perspectiva, desde luego, ¿verdad? La otra lana no la busques. Esa va a venir. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te va a perseguir, los recursos te van a perseguir hasta que les vas a tener que decir, dejen de molestarme. Sí, los recursos te pueden perseguir de una manera tremenda, a tal punto que en algún momento se les va a decir, no, ahorita no, joven, estoy ocupado. Tienes una tienda y de repente cabal el momentito que vas al culto es cuando te cae el montón de gente. Pero como él está buscando el reino de su justicia,
le dice a todo el recurso: disculpen, ahorita ya cerré, pero queremos comprar. Hay un lugar, ¿dónde está Fernando? Chick-fil-A cierra los domingos, son cristianos. Ay, no se podrá pedir una, ¿cómo se llama esa cosa? Una franquicia. Y de In-N-Out de una vez. Fernando Campos, ¿dónde está? ¿Dónde? Mira, ¿te acordás que me llevaste a una panadería allá en San Francisco? ¿O no fuiste vos? Universal. La Universal. Sí, la Universal. Es una hermanita, ¿ah? Sí, una hermana. Y todos son. ¿Y ella? ¿Ella qué hace? A ver, Cierra el cuéntanos. domingo. ¿Ah? Cierran todos los domingos, no se abre el domingo. Y a determinada hora también cierra, porque Sí, tiene que ir al y a culto, la hora ¿no? del culto. Se va para la iglesia y la panadería está llena todo el tiempo. Y ya se va para la iglesia. En cambio, los hermanos aquí abren a la hora del culto. ¡Salud! Buscalana, buscalino. Buscalana, buscalino. Sí, hermanos, es que a veces le llegan noticias a uno que uno no entiende, ¿va? Como, mire usted, al final de cuentas, el pastor se termina enterando, aunque sea de último, pero se termina enterando. Entonces me contaban, y yo no sé si será cierto, pero me contaban que hay algunos que venden lugares acá. Entonces yo cuando me contaron eso dije: ay, yo voy a hacer un miazote así como el que hizo el Señor Jesús, y voy a sacar a esos mercaderes del templo, pero no está correcto. Así no se vale. Me dijeron de un señor que entraba los domingos, y claro, los hermanos por necesidad espiritual, vaya, pues aquí tiene su dinero. ¿Por qué no se quejan? Al teléfono 777. Que entra un señor con una maleta, dice, con una valija, y empieza a sacar chivas y las empieza a poner en las sillas. Dije: oh, wow. Dice, no viene a oír la palabra, sino que también hay en migración, llegan bien temprano y le venden 100 pesos, le venden los primeros puestos a uno para que uno entre y saque su pasaporte, pero esa es inmigración, no aquí, hombre. Ya me están enojando. Bueno, sigamos. Perdón, hermanos invitados, es una llamada de atención para... ay. Seguimos, que solo me faltan 3 minutos, hermano, qué barbaridad más bárbara. Pero tenemos todo el día, hoy hasta que aguante el cuerpo, ¿no? Aleluya. Miremos otro. Mire, pues, ella entendió la doble función, doble porción. Proverbios 31:15. Ella da alimento a los de su casa, pero también da tarea a sus doncellas. En otras palabras, ella cumple sus responsabilidades, pero también enseña a que los demás tomen su responsabilidad. No puede ser que la mujer virtuosa no sea responsable de las cosas que tiene que hacer. No puede ser que la mujer virtuosa no quiera servir. No, yo aquí vengo solo a sentarme y a oír, hermano, y de vez en cuando a chismear. Pero eso no puede ser. Yo soy de la opinión, y lo veo en la Biblia, que todos nosotros deberíamos de servir al Señor. Menos de tropiezo, pero todos nosotros deberíamos de servir. En cualquier cosa, qué sé yo, limpiando baños, trapeando, cuidando carros, cuidando chiricitos, que es una de las cosas más delicadas por muchas causas.
no sé, haciendo algo. Pero tampoco nos podemos pasar toda la vida sirviendo y 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 sirviendo. Y entonces estás en el grupo de alabanza, en el grupo de danza, en el grupo de la panza, en todos los grupos estás. Estás en el grupo de radio, en el grupo de sonido, en el grupo de video, en el grupo en todos los grupos está. Y a qué horas se sienta como María a los pies del Señor a oír la palabra, a apuntar los remas, a adorar al Señor, no como solo sirviendo. Entonces ella es equilibrada, ella da alimentos a los de su casa y distribuye tareas. Ahora, eso de distribuir tareas es bien complicado también. Se lo voy a decir por qué. Usted nunca ha oído esa frase: para que salga bien algo. Complemente la frase, por favor. Lo tiene que hacer uno mismo. ¿Sí la ha oído? Qué desgracia. Nada hacen bien. ¿Sabe qué? Uno se tiene que arriesgar. Nosotros tenemos que aprender a arriesgarnos. Estamos haciendo bien las cosas, pero va a llegar un momento que vamos a oír la voz de Jetro. Ya caí a la voz de Jetro. ¿A qué horas tengo que callarme? ¿A las 10? A ver, tengo 10 minutos. Jetro le dijo a Moisés: no estás haciendo bien, porque si tú sigues haciendo eso que estás haciendo, lo que va a pasar es que vas a desfallecer tú y todo el pueblo. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a delegar. Búscate hombres que tengan tu misma visión y le da unos requisitos, ora por ellos para que les caiga el Espíritu de Dios que está sobre ti en ellos también, y entonces fluyen. Pero hermanos, imagina usted que el pastor es el que tiene que manejar el bus, lo tiene que componer, porque generalmente no compran un bus nuevo, si no tiene más gente para que le ayude, mucho menos. Compran un bus para ir a traer, él tiene que componerlo, él tiene que manejarlo. Después tiene que dirigir las alabanzas, tiene que recoger la ofrenda, tiene que predicar, tiene que ministrar. Si hay un muerto, tiene que ir a la funeraria él. Si hay una boda, tiene que ir a la boda también. Si hay una graduación, tiene que a todos lados, él es el que tiene que ir. Se confunde cuando llega a la boda, dice mi más sentido pésame, y cuando llega al otro lugar dice felicidades. Pero se imagina usted subiendo, todavía limpiándose las manos llenas de aceite, negras las manos. Pues hermanos, hoy el tema de hoy es: ¿qué hacer cuando la caja de transmisión falla? Tienes que aprender a delegar. Y la iglesia tiene que entrar y tiene que ser fiel. Porque hay iglesias en donde uno envía a alguien: mire hermano, usted va a ser el departamento de la funeraria. ¿Qué departamento? Entonces le van a oír. Entonces le recomiendo que en primer lugar mire cuántas funerarias hay en el país, o por lo menos en el departamento. Va a tener que revisar las esquelas, porque a veces los hermanos no avisan cuando se mueren. Y entonces va a tener que organizar usted un grupo de gente que llegue con guitarras a cantar. Va a tener que contactar a la persona, a los deudos, y les va a preguntar: hermano, todos son cristianos, podemos cantar aquí sin ningún problema, o hay problema, me va a salir algún testigo de Jehová a alegarme. Aquí traje unos bravos, hermano, pero dígame usted, ¿a quién saco? ¿A los bravos o a los contentos? Tienes que hacerlo. Y llegó ese, y como él, hermano, llega a la casa de luto, y el pastor no tiene tiempo para ir ahí. La mayoría de los pastores no.
Hay algunos que sí, pero no pueden ir a todos. Sobre todo cuando la iglesia ya creció. Y que el otro llegue, hermano, bueno, lástima que el rey no pudo venir, dijo Absalón, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí estoy yo. Ya sabe que conmigo puede contar. ¿Quién me diera ser el pastor de la iglesia? No, a esos no. Por eso dice la Biblia que busques hombres fieles, y Él los va a hacer aptos. Entonces busca hombres fieles, que cuando lleguen a visitar a un enfermo en el intensivo, diga: yo vengo en nombre del Señor Jesucristo, pero también vengo representando a la iglesia tal en donde está pastor. Mi pastor me mandó, y como soy un hombre enviado, estoy bajo autoridad. Tengo autoridad para decirle a esta enfermedad: vete, y se va. No haciendo su propio reino. Entonces da alimento y da responsabilidades. Es doble la tarea. Da alimento y da responsabilidades. Da alimento y da responsabilidades. Da alimento, vaya pues, predicas, pero de vez en cuando le dices a un ministro que le viste un aire con remolino: subite al púlpito y predicas. Pero si yo no he preparado nada, déjate charás, que ya te oí un par de cosas ahí. Quítate las ganas, pues. Seguro, hermano, seguro, sí, seguro. Dale, pues. Va repartiendo, va alimentando y va repartiendo la tarea. Alimentar, reparta. No lo haga todo usted. Y enséñele a la iglesia que es una iglesia con doble propósito, con doble función, con doble porción. Que no le brinque la iglesia a usted, porque hermano, es que usted dejó a un hermano que en vez de haya dice aiga. Pero que usted agarre la sustancia, hombre, no sea carnal. Entonces la iglesia debe de aprender a recibir la palabra de Dios que está en la Biblia y que Dios está utilizando a determinado o determinada sierva. Yo aquí tengo un equipo que son más o menos 40 predicadores. Y yo me voy a hacer la tarea apostólica y dejo en grupos. Y no me gusta que me hablen mal de mis predicadores, aunque les haya ido mal. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Los que hablan mal de los predicadores jamás han estado aquí. Yo quisiera que los que hablan mal de los predicadores, de ponerlos acá cuando usted está así con la cara. Cuando uno empieza el mensaje, que la cosa está, que uno tiene que, el arado, que el suelo fecunda, lo tiene que meter, ¿verdad? Mojar la tierra y todo, y la gente retrechera y que desapando los chicles. Y peor, si uno mira, y uno se imagina que está diciendo: y a este le tocó, entonces lo desaniman a uno aquí. Eso es grueso. Eso es grueso. Yo sé lo que le digo, hermano. Mire, ¿se imagina usted que a mí me tocaba, junto con otros grupos de hermanos, me tocaba a veces predicar en el púlpito de mi pastor? Pero mi pastor no era cualquier perico de los palotes. El hombre tenía revelación, lo despertaban en la madrugada y le decían cosas, y la gente estaba acostumbrada a eso. Entonces yo, cuando subía y me invitaban a predicar, o me inventaba algo. No podía inventar algo. Yo tenía que decir: no, aquí la cosa es seria, porque estos están acostumbrados a filé miñón. Pero la gente, por cierto, era bien bonita, hermano. Le recibían uno la palabra, por lo menos a mí, me la recibían. Pero también en los retiros, hermano. Competencia, yo los oía. No, el mejor mensaje de todos es el que se echó fulano de tal. Y uno había predicado, decía: Si el mejor mensaje de uno, el mejor mensaje es en el que uno sintió que Dios le habló a uno.
Entonces la iglesia debe de saber que tiene que dar alimento y dar tarea. Hermano, otro así rapidito, ese reloj acusador. Proverbios 31:16. Mire pues, solo en ese versículo, lo dice ahí nomás. Evalúa un campo y lo compra. Pero también planta una viña con sus ganancias. Aquí está hablando del campo y la viña. La viña es Israel. Claro, hay un versículo que dice que la viña es Israel. Israel es prototipo de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que el evangelio de la doble porción es que van al campo. Y el campo es el mundo, según la parábola de Mateo capítulo 13. Y según Cantar los Cantares dice, salgamos al campo. Vamos al mundo a evangelizar a los inconversos. Ahí te entregaré mis amores. Entonces hay que salir a evangelizar. Evalúa un campo y dice, y donde pone el ojo, pone la bala. Y después trabaja en la viña, adentro, es decir, trabaja afuera y trabaja adentro. No descuida lo de adentro, la congregación no la descuida por estar afuera, pero tampoco descuida las tareas del campo. Hay que salir. Hermano, el Señor viene pronto. Y se están perdiendo millones de personas. Nosotros ya estamos salvados, gracias a Dios. Pero cada uno que se va muriendo sin Cristo, le queda un futuro destino, una eternidad horrible. Claro que eso no depende de nosotros, pero por lo menos hay que pasar la voz, ¿verdad? Y decir, en Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. A mí me da mucho gozo que los pastores acá agarraron la visión y de salir. Por cierto, que tenemos una campaña, creo que mañana, sábado y domingo, me parece, ¿o no? Que allá en la zona 18 se juntaron ahí los pastores. Ahí me vi hasta a unos pastores hasta comprándose tacuche para tomarse la foto y salir así. Dije, wow, qué tremendos esos pastores, porque su tacuche de Arturo Calle. Arturo está en la calle, dije yo, pero dije yo, y felices de que van a estar ahí, y le hablan a la iglesia de que salgan al campo. Parece que ya va a llover, ¿verdad? El cielo se está nublando. No tienen misericordia. Pero tienen razón. Hay que parar ya. Pero 2 minutos me aguantaron. Qué bárbaros, ¿verdad? A Real Madrid sí 9 minutos para que empate un partido, ¿verdad? Pero perdón, al Barcelona. Espérame, George. Proverbios 31:17 me llama la atención esta versión. Dice, se ciñe con brío la cintura, pero ejercita la fuerza de sus manos. Usted nunca ha visto a esos cuates que hacen ejercicio, hermanos, son unas moles, y cuando les mira las canillas, dice, ¿nunca las hay? No hicieron pierna. Se miran mejor los que hacemos panza. Pero acá, o sea, en la parte de afuera bien fuerte, ¿sí? El delgadito. Entonces ella dice que la cintura se la ciñe con brillo, pero sus brazos son fuertes. Es decir, está ceñida para la batalla, pero está dispuesta a hacer obras. No, si aquí hay otro montón de cosas. Lea 31:10 de Proverbios hasta el 31:31. Bajo esta perspectiva he encontrado un montón de cosas dobles. Diga esto, no sé si ustedes, algunos han visto alguna vez ¿cómo es una rueca? ¿Cuántos saben qué es una rueca? Levante la mano.
¿Cuántos no saben lo que es una rueca? ¿Y todos los demás? Medio saben. Va, mire pues, ¿quiénes han visto una rueca en acción? Solo un hermano. Yo creo que aquí tengo algo. ¿Dónde está mi ayuda? Ahorita voy, yo ya los voy a dejar en paz. Me acostaré y así mismo dormiré. Les voy a enseñar una rueca, porque esto tiene un significado bien tremendo también. Vamos a ver dónde se busca. ¿Tengo que hacer algo aquí? No. ¿Sí? ¿No lo tenías preparado? Bueno, 4 minutitos si me aguantan, ¿ma? Y ya finalizamos ahí. Sí, eso es cierto. Vamos a ver. Audio. ¿4 minutos se tarda? Ahí está usted. Ahí va a salir una, que no es usted, pero ahí va a salir corriendo. Ahí va a ver. Esa que va ahí. Esa, negrita que va ahí. El esquila se la hace en noviembre y diciembre, por lo general entre noviembre y diciembre, porque es cuando la oveja empieza a tener mucho calor, viste que pobres animales a veces andan agotadas, o ahora nomás hay algunas que tienen horriblemente la lana larga, viste. Esa no es la rueca, ¿verdad? Esa. No, esa es la Después, viste, rueca. con el tiempo, mi abuela, de parte de mamá, me regaló una rueca. Porque hay ruecas que han venido de esa que me regaló la abuela a mí, y esa vino de Europa. ¿No? Acá ese sistema que Esa es rueca. estaba hecha, esa no se la hace. Así que pienso que con el tiempo ruego a Dios de que no se pierda eso, porque es muy lindo, y después cuando vos vas a las ferias así, la gente se admira. Aparte está el uso. El uso ya sirve para hilar, ¿verdad? Pero esa parte de la rueca sirve para que la lana que es obtenida de las ovejitas las conviertan en cobertores, en suéteres, en un montón de... Pero la mujer virtuosa dice que alarga su mano a la rueca y también al uso. Es decir, yo lo veo como una doctrina, el hilo lo veo como una doctrina básica. Y lo otro que está más grueso, que al final de cuentas te va a cubrir. Entonces la mujer virtuosa se aplica para lo profundo y para lo Nosotros superficial. fuimos muchos hermanos, para empezar, criados en el campo, y antes no se compraba la ropa como se compra ahora, había que trabajarla. Entonces mamá nos enseñó a hilar, éramos varias hermanas, tejíamos, 2 o 3 hermanas, porque en ese entonces se trabajaba la chacra a caballo, con caballo, y había que madrugar para que rinda el día, y entonces después de hilar nos enseñó a tejer. Tejíamos pulores para que porque la lana es pura,
te abriga mucho más. Papá y los muchachos trabajaban la chacra muy de madrugada, a veces bien de madrugada, entonces había que ponerse cosas que abrigue, entonces eso era una cosa bien abrigada y duradera. Y al casarse todos los chicos le hacíamos una manta de 2 plazas, y ese era el regalo de la casa. Sí, y ahora estoy haciendo para los nietos, ya tengo a varios que no dejan de venirle bien porque dice, qué lindo abrigo, digo, es pura lana, le digo yo. No es, viste que a veces vos te pones otra cosa y no es lo mismo. El abrigo está, pero no es lo mismo que tener una manta de canelada, vamos a Bueno, decir. yo solo para que usted viera, porque Claro, es algunos, bárbaro. No, para que la próxima vez que le pregunten, ¿usted conoce una rueca? Sí. Vi a una roca hacer una rueca desde una ruca. Bueno, ok. El uso, pongámosle el micrófono aquí al hermano Billy, por favor. Y ahorita. Sí. Lo que decía que cuando dice su mano toma el uso es como va adelgazando la lana, la va adelgazando para dejarla así en la fibra para poder tejerla. Entonces la gracia es que no se le corte. Ella tiene que tener la medida para que vaya viendo y que no se le vaya cortando, porque si se le corta ya deja de ser en ese rodillo, ¿verdad? En esa rueda. Entonces es interesante porque tiene que mirar, estar pendiente y atenta de que esa gran mota de lana de que sacan de la oveja, que la cortan, la va deshilachando, hilando, ¿verdad? Pero tiene que tener una medida. Ella sabe hasta dónde puede adelgazar o engrosar. Gracias, Vilito. Es interesante que esto lo hace con las manos, ¿verdad? Y las manos hablan de ministerios. Los 5 ministerios son los que van a marcar esos límites, son los que van a seguir el hilo de todo eso. Ya. Solo con esta y me despido. Proverbios 31:20. Pero lea porque aquí faltan 11 versículos. Y hay cosas dobles. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Esto es bien importante porque la mujer del evangelio de la doble porción sabe también que tiene que trabajar en favor de los menos afortunados. Sabe que tiene que dedicarse también a bendecir a los pobres. Y yo creo que debe de haber un equilibrio en que no nos dediquemos única y exclusivamente a la obra social, por llamarle así, pero que tampoco se nos olvide. Y por eso, hermanos, digamos en esta época, aunque nosotros lo hacemos todo el año, ¿verdad? Pero en esta época que ha estado haciendo frío, uno se pone a pensar, ¿cómo estará durmiendo esa gente que se tapa con cartones? Y que ahí están, ¿verdad? Y porque eso, si usted quiere, eso es lo que ellos escogieron. Pero no nos podemos escudar en ello. Al apóstol Pablo, los apóstoles del Cordero le dijeron que no se olvidaran los pobres, y él dijo, y no lo hemos hecho. Entonces, ese es otro equilibrio que debe tener esta mujer. El tiempo nos ha avanzado, pero yo le profetizo a usted un evangelio de doble porción. Doble porción. Doble porción a lo Eliseo, doble porción a lo Ana, doble porción a lo primogénito, doble porción a los esclavos de la esperanza, doble porción para que usted las pueda administrar. Póngase de pie, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tus siervos, tus siervas, y por este pueblo, Señor, que hambriento busca constantemente el rema tuyo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, para preparar nuestros corazones, para terminar
de recibir las cosas del año de la revelación y para preparar, Señor, nuestro corazón para lo que habrá de venir, para que la palabra que sea entregada este 31 de diciembre venga a hallar lugar, acomodo en el corazón de tus hijos y de esa manera la puedan creer y caminar en ella. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, no solo de San Francisco, sí, aquí veo a varios hermanos, amigos e hijos de pastores también. Bienvenidos. Síganle dando y ahora gócense ustedes. Ya veo que vinieron los hermanos de Honduras. ¿Dónde están los hermanos de Honduras? Parece que tuvieron algunos conflictos anoche, ayer. ¿Del lado de Guatemala fue o del lado de Honduras que tuvieron? Qué pena, hombre. Hubieras dicho que venían a visitarnos a nosotros y los hubieran dejado pasar sin poner las huellas ni nada. Germancito, bienvenido. ¿Vino hermana Ninos? Está allá. Ok. Y Anita sí está por ahí. Por ahí anda. Ya está. Dios te bendiga, hijita. Bienvenidos todos los hermanos hondureños. A ellos les va a tocar en la tardecita pegar una buena fiesta hasta la nochecita. Y como ya están descansados, que sigan en la vigilia, ¿verdad? Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Les dejo el tiempo aquí a los hermanos.